Bueno, buenos días. Hoy es martes 18 de octubre de 2022 y como verán hemos cambiado el escenario, hemos salido a filmar afuera, en exteriores. Y hay una razón muy importante para hacerlo. Como ustedes verán, acá está el Río de la Plata y felizmente, si Nacho me sigue, allá vemos en el horizonte un barco que está navegando por el Canal del Sur. Mientras yo hable, ese barco lo vamos a ver salir de la ciudad de Buenos Aires hacia el mundo. Vaya uno a saber a dónde va ese muchacho. El Canal del Sur, la gente que somos socios o que venimos habitualmente acá a la pileta del Club Pejerrey, nos pasa desapercibido. La gente no le da importancia. Y este río, el río Color de León, como lo denominó en 1910 Leopoldo Lugones, en estas aguas transcurrieron hechos trascendentales de la historia argentina, que lamentablemente no siempre los recordamos. Este canal, el Canal del Sur, que como ustedes podrán apreciar, allá a lo lejos, donde se ve esa lengua de tierra que termina en el Río de la Plata, esa es la localidad de Punta Lara. Y desde ese lugar, mucho más al sur, unos 40, 50 kilómetros, en la localidad de Punta Indio, aproximadamente nace el Canal del Sur, que termina, como ustedes pueden ver allá a lo lejos, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, este canal era la vía de comunicación fluvial, de entrada y salida de la ciudad de Buenos Aires. Para mí, vuelvo a repetir, hoy es un día muy especial y antes que me olvide, les quiero mostrar, porque hay mucha gente que me ha preguntado, después de más de 2 meses de espera, tenía que haber estado el 26 de julio, bueno, lo he tenido a fines de septiembre. Este es el libro bicentenario de la entrevista de Guayaquil, que presenté en la ciudad de Lobos, en un encuentro nacional sanmartiniano, el 14º, y bueno, cuenta lo acontecido entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar hace 200 años. Esto para mí fue motivo de gran alegría, porque aunque ustedes no lo crean, la primera vez que yo escribí de este tema fue en 1972 y lo concluí en el 2022, o sea, 50 años más tarde. Es el libro más extenso, la investigación más extensa que he hecho en mi vida y de la cual honestamente estoy muy satisfecho, estoy muy orgulloso. Y bueno, lo quería compartir con ustedes porque hoy, 18 de octubre, es mi cumpleaños. Así que estoy honestamente muy contento de trasladarnos acá y hablar sobre el Canal del Sur in situ, como se dice. Bueno, ¿quién descubrió el Canal del Sur? El 15 de julio de 1599, la ciudad de Buenos Aires, que todavía no tenía 20 años, se sorprendió al ver un pequeño barco holandés, el Silveren Wereld, Mundo de Plata, que había llegado a la ciudad de Buenos Aires navegando por el Canal del Sur, del sur hacia el norte, y llegó a Buenos Aires. Eso fue como si nosotros viéramos hoy un cometa, la gente no lo podía creer. ¿Cómo llegaron desde el sur? Sí, porque antes se venía a Buenos Aires, entraba a Buenos Aires bordeando la banda oriental, o sea, la actual República Oriental del Uruguay, se entraba por la zona, las cercanías del canal del Delta del Paraná, y se entraba a Buenos Aires por el norte, pequeños navíos. Pero este canal, que es natural, que no necesita dragado, era muy superior a esa vía fluvial que se usaba hasta ese momento. Los holandeses fueron recibidos con asombro, con alegría, pero con recelo. Se les dijo, bueno, realizaron una pequeña
operaciones comerciales y le dijeron, pero ustedes de acá se van, ¿no? Ya está, terminaron, bueno, ahora váyanse. Y tienen prohibido desembarcar. Bueno, el capitán de esa nave, el maestre Hendrik Otzen, ¿qué hizo? Dijo, sí, nosotros nos vamos, ya está. Pero más o menos, calculemos, por acá, no muy lejos, en la zona del actual balneario de Quilmes, fondeó la nave y mandó un bote con navegantes holandeses a extraer madera y bueno, a obtener lo que pudieran enganchar, sacar de acá, ¿no? Contrabandear. Los holandeses eran bastante piratas como los ingleses, que los ayudaron a nacer, como ya sabemos. Pero el gobernador de Buenos Aires, previendo la jugada, don Diego Rodríguez de Valdés y de la Banda, miren qué nombre tan extenso, el 15 de septiembre los esperó acá en los bosquecillos que había, cuando estos desembarcaron, estos holandeses, con 6 mosqueteros y 24 arcabuceros a caballo. Y hubo un enfrentamiento armado. Eso fue el miércoles 15 de septiembre de 1599. Este combate, este pequeño combate, yo lo considero la primera acción bélica realizada en defensa de nuestra soberanía. Y se realizó acá, en las costas quilmeñas. Vuelvo a repetir, este enfrentamiento le hizo ver a Otzen que mejor se podía ir, ya, la iba a pasar mal. Y bueno, si bien se fue, llevó anclas y el barquito el descubridor del Canal del Sur, se fue, la mala suerte lo siguió persiguiendo porque a la altura de Brasil se enfrentan con unas naves portuguesas y varan en las playas del Brasil y le prenden fuego a la misma para que no cayera en poder de los lusitanos, de los portugueses. Después de 1001 travesías, aventuras, sufridas por estos navegantes holandeses, fueron rescatados por otra nave de esa nacionalidad y lograron retornar a Ámsterdam. La operación, la pérdida de la nave, de las mercaderías que llevaban, los que habían comerciado en Buenos Aires, todo se perdió. Y entonces hubo gente que le dijo, ¿por qué no escribís un libro? Porque en ese entonces daba buen dinero. Y así fue que Otzen escribió un libro que se llama Diario de Viaje. En el diario de viaje, demostrando lo que ellos veían desde la cubierta de la nave, parece ser que vieron a unos indios que habitaban acá, eran muy primitivos, que eran los indios querandíes. Acá en esta lámina, que ustedes podrán observar, se ve a un indio mostrándole una boleadora a una mujer, a otra india, a una india, y esta lámina, esta muestra de las boleadoras, es la primera imagen que hay de este armamento, que yo me he permitido traer acá para que ustedes las vean, la perfección que tenían estas piedras. Estas son piedras de boleadoras auténticas, ¿no? Que tenían, porque la ferocidad de las mismas es impresionante, y esto se hacía golpeando piedra sobre piedra. Y acá ustedes ven una más grande, con una acanaladura, donde se ponía el cuero, la soga con la cual se hacía así y se la arrojaba. Esta se llamaba la bola perdida. Una de estas mató al sobrino de Pedro de Mendoza en el combate del río Matanzas, que así se llama, porque fue una matanza impresionante. Le pegó en el yelmo. Este oficial, Diego de Mendoza, tenía un yelmo en la cabeza y pese a eso, al pegarle en la sien, lo mató instantáneamente. O sea que fíjense qué efectividad tenían esas armas. Este fue el primer dibujo, la primera ilustración que hay de las boleadoras. En 1635, o sea 36 años después del descubrimiento, aparecieron unas naves holandesas
con intenciones non santas, seguramente era atacar Buenos Aires, pero detectados mientras iban navegando por el Canal del Sur, se dio la alerta temprano a Buenos Aires y se impidió la sorpresa, o sea que estuvieron un tiempo y se fueron. Pero lo importante de esa expedición y la demostración que ellos estuvieron acá navegando por el Canal del Sur fue que en una de esas naves había un cartógrafo que se llamaba Juan Bingbons, que pintó una hermosa acuarela, que es la primera navegación, la primera imagen de la ciudad de Buenos Aires, que es esta que tenemos acá. Este cuadro en colores que muestra lo que es Buenos Aires, uno de los barcos holandeses, se encuentra en este momento en la Biblioteca del Vaticano y es la primera imagen de, ¿cómo se llama?, de la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo año, a raíz de este frustrado ataque holandés, se puso mucha gente a vigilar todo el canal para impedir un ataque pirata, un ataque corsario. Entonces hubo un señor llamado Jerónimo de Benavides que habitaba la zona que hoy podríamos denominar allá de Punta Lara, ¿no?, allá bien a lo lejos, y le dijo al gobernador de Buenos Aires: mire, yo soy muy pobre, tengo 2 hijas casaderas, yo lo que vigilo el río, esa es mi tarea, entre otras cosas, y suplico a usted, y al rey por supuesto, que me dé 3 leguas de tierras de las sobras que caen de la barranca hasta el Río Grande, o sea, hasta el Río de la Plata, lo que hoy denominamos en la zona baja, el Bajo. Es decir, acá hay barrancas, por ejemplo en Quilmes, en toda esta zona, y luego terminan en una zona plana, que alguna vez, hace miles y miles de años, fue el lecho del Río de la Plata. Bueno, ese es el Bajo. Y este hombre, Jerónimo de Benavides, pide que le sean otorgadas esas sobras, como se la denominaba también a esas tierras bajas, en mérito a que él cuidaba, vigilaba el Canal del Sur, que no entrara ningún barco enemigo. Y bueno, en enero de 1636, el gobernador de Buenos Aires, Pedro Esteban Dávila, le otorga esas tierras, siempre y cuando él siga vigilando el Canal del Sur. En 1658 se va a dar el primer combate naval del Río de la Plata. El primer combate naval se dio porque habían llegado para comerciar unas naves holandesas y al poco tiempo aparecieron corsarios franceses. Los holandeses se pusieron al servicio de los españoles, con los cuales en ese momento no tenían ningún problema y estaban comerciando, y enfrentaron a las naves francesas y lograron, junto con las naves españolas, posesionarse de la Marechal, que era la nave insignia de los franceses, y en un combate cuerpo a cuerpo muy sangriento mataron a su capitán, Timoleón de Osmat, y a todos sus hombres, y las 2 otras naves francesas, ante la derrota, se escaparon. Esa fue la primera batalla naval en el Río de la Plata, en 1658, y la victoria fue para las naves holandesas y españolas, digamos. Se defendió la soberanía del territorio español de un ataque corsario francés. En 1636, como ya dije, Jerónimo de Benavides le dieron esas tierras, las obras de esas tierras, la parte baja, allá en lo que hoy sería Punta Lara, partido de Ensenada de Barragán, y esto va a durar tranquilamente hasta 1666, pues el 14 de septiembre de ese año se funda la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, que va a tener un territorio muy extenso, desde el Riachuelo, actual Avellaneda, hasta el arroyo El Gato, que era el límite
de lo que fue la reducción indígena. No me equivoqué cuando dije que se fundó el 14 de septiembre de 1666, porque hay un grave error acá en Quilmes de hace años que hasta ahora no se puede torcer el brazo de la testarudez de muchos historiadores locales, quilmeños, los cuales en general diría que no me tienen mucho cariño, porque Quilmes se fundó el 14 de agosto de 1666. El 14 de agosto es el día que Quilmes dejó de ser una reducción indígena, y eso fue el 14 de agosto de 1812, en que Quilmes se transforma en un pueblo libre. El 14 de septiembre de 1666, el 14 de septiembre se funda la reducción indígena, de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. Bien, al llegar hasta el arroyo El Gato, nombre muy extraño, muy simpático, si ustedes quieren, y ustedes dirán, ¿y por qué se llama El Gato? Bueno, porque el fundador de Buenos Aires, Juan de Garay, de la segunda fundación, en 1580-81, se nos fue caminando a recorrer esto, a conocer las costas, y caminando, aunque ustedes no lo puedan creer, llegó hasta Mar del Plata. Y se sabe que llegó porque él describe perfectamente las piedras que hay en Cabo Corriente. O sea, un poco a caballo, un poco a pie, pero así se hacían las conquistas en esas épocas. Y él, al cruzar un arroyo acá al sur de donde yo estoy hablando, vio un gato montés. Y entonces ellos anotaban los datos por curiosidades que había. Y entonces ese arroyo se llamó El Gato, ¿no? Hay en una localidad de Berazategui que se llama El Pato, fue porque vieron en una laguna nadando un pato y entonces lo llamaron El Pato. Son cosas con las cuales se ponían los nombres geográficos en esos tiempos. Al nacer el territorio de la reducción de los Quilmes, todo este territorio que 30 años antes, gran parte del territorio que le habían dado a Benavides, se va a recortar. O sea, del arroyo del Gato para el norte es de la reducción, y del arroyo del Gato para el sur sigue siendo de Benavides y sus descendientes. En 1736, para proteger la entrada del Canal del Sur, ¿no? Que ahora le voy a pedir a Ignacio si puede hacer una panorámica. Ya en el horizonte vemos tres naves, tres buques que están saliendo, ¿no? de Buenos Aires hacia el mundo, y allá a lo lejos, no sé si lo alcanzamos a pescar, y si no, cuando llegue más cerca, hay uno que está entrando a Buenos Aires. Bueno, este tránsito es permanente acá. Este es el Canal del Sur, es la vía fluvial que es la entrada y salida de la ciudad de Buenos Aires, descubierta, vuelvo a repetir, en 1599 por una nave holandesa llamada Silveret de Well, Mundo de Plata, en castellano. ¿Qué se hace en 1736? En una de las tantas guerras que tuvimos, ¿se acuerdan?, por Colonia del Sacramento, se ordena levantar, el gobernador Pedro de Vasconcelos, una pequeña batería, ¿no?, de artillería en la ensenada de Barragán, que no lo vamos a hacer hoy, pero en otro momento lo vamos a concretar. Iremos a filmar allá en el propio fuerte de Barragán, ¿no? Y ahí se hizo una pequeña batería con unos pequeños cañones. ¿Por qué? Porque el Canal del Sur ahí se acerca mucho a la costa. Entonces, con unos buenos cañones, uno podía frenar la entrada de un barco que no era español, es decir, que no tenían ningún derecho a estar por acá. En 1763, ¿no?, recuerden esa fecha, luego de la impresionante victoria del general Pedro de Ceballos en Colonia del Sacramento, cuando derrota el 6 de enero de ese año, 1763, al almirante John McNamara y hunde el poderosísimo buque Lord Clive, el general Pedro de Ceballos, retornando a Buenos Aires, aprueba un plan general defensivo, ¿no?, por lo cual se mejora las baterías de Ensenada de Barragán, lo que luego va a ser el fuerte. En 1776, año del nacimiento de
de los Estados Unidos de América. Ya me he referido en la última charla, pero viene bien recordarlo. El capitán, ¿cómo se llama? El teniente fragata Andrés de Ollarvide, que era un español, termina una obra que va a ser muy muy importante, que es la Carta Esférica del Río de la Plata, que acá los españoles la van a guardar bajo 7 llaves, y el gobierno argentino también, hasta 1826, que es más adelante, cuando hablemos de la guerra contra el Brasil, que especificaba cómo se navegaba por el Canal del Sur. Y fíjense qué importante que era, porque hay una mención de 1776 que dice: antes de llegar a Quilmes, más o menos por acá, donde ahora vemos circular esos barcos, se dice: divisará las torres de Buenos Aires, de las iglesias de Buenos Aires, y enseguida los barcos anclados en las balizas exteriores. Porque Buenos Aires, hasta el gobierno en 1881-82 del general Julio Argentino Roca, pese a que sus habitantes se llamaban porteños, no tenía puerto. Buenos Aires recién va a tener puerto durante el primer gobierno del general Roca. Antes no tenían puerto. Entonces los barcos llegaban y anclaban a cierta distancia de la costa, como ustedes pueden ver en esta acuarela de Emerx Vidal, y bajaban a la ciudad de Buenos Aires en carromatos, ¿no? Porque por ser tan playita las aguas, los barcos no podían atracar en la costa, o sea, quedaban a una distancia más o menos importante. Haciendo toda la medición de la profundidad del Canal del Sur, se llegó a la increíble y una gran sorpresa, que frente a las costas de Quilmes, la profundidad del Canal del Sur era de 12 pies, es decir, 4 metros de profundidad. Esto lo constataron los españoles porque habían detectado gran cantidad de avistamientos de naves inglesas, holandesas, portuguesas, que andaban por la zona de las playas de Quilmes, y cuando desde Buenos Aires enviaban tropas de caballería, qué sé yo, se escapaban, se iban, y algo pasaba acá. ¿Qué? Contrabando. ¿Por qué? Porque eran aguas tan profundas que podían permitir que llegaran barcos muy importantes. ¿A qué? A contrabandear. Y si llegan a contrabandear, también pueden llegar a invadir, a bajar es decir, desembarcar un ejército con el cual conquistar la ciudad de Buenos Aires, tal como ocurrió en 1806 con las tropas de Bereford, ¿no es cierto? Entonces, en 1803, ya la batería, los pocos cañones que habían en Barragán, que había puesto fundamentalmente el general Pedro de Ceballos, ese gran visionario, se decidió allá, como ya les dije, en aquel lugar, que nosotros vemos ahí esa lengua de tierra, que es Punta Lara, el virrey Marqués Gabriel de Avilés aprobó los planos realizados acá en Buenos Aires para erigir el fuerte de Barragán, ¿no? Que se edificó con ladrillos y argamasa de cal, en forma de hexágono irregular, abierto en la parte posterior, con 2 garitas cubiertas con capulines para los centinelas, contando con una batería de 8 poderosos cañones. Vuelvo a repetir, como esta sí es la costa y el Canal del Sur se acercaba a la costa, digamos, estaba cerca, por eso ahí se erigió el fuerte. O sea, si un barco corsario, pirata, enemigo, entraba por ahí, tácate, los podían hundir fácilmente, salvo que esta gente, los invasores, tuvieran el conocimiento. La forma de salvarlo era navegar de noche, porque conocían el Canal del Sur. Y vamos a ver cómo lo llegaron a conocer los británicos. Yo ya me referí en la última charla a este capitán español, Alejandro Malaspina, que hizo una obra fantástica de todo el globo, llamada Viaje Político Científico alrededor del mundo, en que él lo había hecho entre 1789 y 1793. Este hombre, recordarán,
por intrigas palaciegas, fue complicado, o quizás estuvo, honestamente no lo sé, en una cuestión política, bueno, en una revolución, una pequeña revolución o algo así, y lo mandan desterrado a un cargo inferior en Milán, un capitán de la marina a una ciudad italiana que era española en ese momento, pertenecía al imperio, pero en funciones administrativas. Este hombre estaba totalmente mal, enojado, porque de ser un importante oficial de la Armada Española pasó a ser un chepibe, digamos nosotros en argentino, ¿no? Entonces, qué curioso, toda la cartografía que él levantó sobre el Río de la Plata, luego nosotros nos vamos a dar cuenta que la tenían los británicos. ¿Qué hizo Malaspina? Simple, la vendió. Traicionó a España, como diciendo, ya que España a mí me trata mal, pues yo la trato mal a España. Y de pronto los británicos tuvieron toda la cartografía, lo que diríamos el GPS del Canal del Sur, que como ustedes pueden ver en este momento, tiene un permanente tránsito naval, porque no para, esto es las 24 horas del día. En 1805, se aprobó un nuevo plan general defensivo, ¿no? Porque se preveía, por las guerras, la situación en Europa, que Buenos Aires podía ser objeto de un ataque. Y ya se consideraba que los británicos tenían acceso a los datos de cómo navegar el Canal del Sur, porque se desconfió, o vaya uno a saber cómo, yo no lo sé, quizás que Malaspina vendió la información. La cuestión que se reforzaron las baterías del fuerte de Barragán, porque era la llave de entrada, ¿no? Si un invasor venía sobre Buenos Aires tenía que pasar por allá, y desde el fuerte de Barragán los podían parar, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo me he referido a la red de espionaje británica montada por el coronel James Florence Burke, uno de cuyos integrantes era el práctico a bordo, el piloto de río, Oliver Russell, que el almirantazgo británico le ordenó realizar un sondeo, un minucioso relevamiento del Canal del Sur. ¿Para qué? Para la invasión que año más, año menos se iba a producir sobre Buenos Aires. Ya lo expresé en la última charla, Oliver Russell tenía un problema, era un ebrio consuetudinario, o sea que este hombre elevó cualquier cosa. Y cuando lo cotejaron con la información de Malaspina, no daba. Malaspina, los mapas de Malaspina decían una cosa y Oliver Russell dijo otra. Por eso fue que se envió el bergantín, ese ignoto bergantín, a Buenos Aires, que se roba un barco portugués, como ya lo expliqué en la última charla, y al cotejar bien la información, porque este bergantín inglés va a realizar una medición de las profundidades, sondeo de las profundidades del canal, se dan cuenta que Oliver Russell elevó cualquier cosa, que Malaspina tiene razón y que Oliver Russell fue un fracaso. Bueno, para concluir nuestra primera digamos, aparición en exteriores, bueno, nos hemos trasladado al fuerte de Barragán. Tantas veces lo he nombrado y acá está a mis espaldas. Ustedes dirán, ¿esto tan chiquito es el fuerte de Barragán? Sí, chiquito, bajito, pero efectivo. ¿Por qué? Porque el canal que ahora ocupa todo ese monte, el Canal del Sur, se acercaba a la costa, era uno de los lugares más cercanos a la costa. Entonces, con las baterías de acá, del fuerte de Barragán, hacían estragos en cualquier barco, en cualquier flota enemiga que pudiera entrar. Era muy bravo. Y en junio de 1806, aquí en este lugar donde estoy yo, estaba un capitán de navío francés de origen llamado Santiago de Liniers, al mando de esta batería del fuerte de Barragán, que ahora lo vamos a ver. Yo me voy a dar vuelta y despacito vamos a mostrar algo de este fuerte que es muy interesante.
acá tenemos las paredes, ven que son muy anchas. Las paredes más o menos deben de medir un medio metro, un poco más, ¿no? Este fuerte fue construido por indios guaraníes, que fueron traídos en la primera avenida de Pedro de Ceballos, después de vencer a los portugueses en Colonia de Sacramento, el 6 de enero de 1763. Ceballos, gobernador de Buenos Aires, dijo: este lugar tiene que estar bien pertrechado, porque era la entrada del Canal del Sur. Ahora les voy a mostrar los capiteles donde se guarecían los guardias, había dos, y les voy a mostrar dónde estaban las aperturas para los cañones. Este lugar era, como ustedes se van a dar cuenta, se llama capitel, que era donde se guarecían los guardias, ¿no? Había dos, otro está en aquella punta, y acá estaban los soldados de noche. Me imagino que tendrían un banquito, algo donde sentarse, y bueno, y miraban el río permanentemente. El río estaba acá, digamos, que después lo vamos a ver en la pared exterior. Estaría más o menos acá a 100, 150 metros del Canal del Sur, porque era la parte más angostita donde el Canal del Sur se acercaba al continente. Y por eso, y esto siendo tan chiquito, tan bajito, las balas de los barcos, si tiraban, la mayoría pasaban por arriba del fuerte, pero ellos de acá les pegaban a los barcos. Bueno, este es un cañón, es real, pero no era de los que estaban acá en Barragán, no existen, porque fueron muchos destruidos, vamos a explicar en la próxima charla, por la flota de Sir John Popham, que vino con el general Beresford, y otros llevados en 1807 por Liniers a Buenos Aires, porque esto había quedado semidestruido por la furia de los británicos luego de la derrota del 12 de agosto de 1806, la Reconquista. Ahora le voy a pedir a Ignacio que si puede hacer un paneo. Allá vamos a ver el otro capitel, ¿no? Porque eran dos. Ahí está la entrada, el capitel, y acá tenemos este segundo. Acá hay una embocadura donde iba un cañón que podía tirar para aquel lado y para este. Esto era como un embudo visto de afuera, después lo vamos a ver. Pero de acá, por el grosor de la muralla, los artilleros estaban muy protegidos, muy protegidos. Entonces de acá se disparaba, salía el cañonazo contra los barcos, y mientras los barcos, lo único que tenían que hacer los artilleros era hacer esto: guarecerse al lado de la pared, hasta que se cargaba de vuelta el cañón y otra vez se disparaba. Este fuerte, así chiquito como ustedes lo ven, fue muy efectivo, muy efectivo. Como les dije, ustedes fíjense que hay distintas troneras, se llaman estos lugares donde se dispara, y teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando todas disparaban, esto era cosa muy importante. Y el río, se preguntarán, el río, el agua, ¿hasta dónde llegaba? Hasta las propias paredes del fuerte. Ahora lo vamos a ver de afuera, del exterior. Bueno, acá estamos en el capitel, ¿no es cierto?, que va hacia el norte. Hacia allá, lejos, está Quilmes, donde estuvimos filmando hace un rato, en las instalaciones del Club Pejerrey, donde veíamos el Canal del Sur desde Buenos Aires hasta este lugar, Punta Lara, más o menos, hasta donde alcanza la vista. Y ahora estamos acá, nos hemos trasladado aproximadamente unos 45 kilómetros hacia el sur. Si ustedes observan, esta pared es perpendicular, pero acá empieza a estar inclinada. ¿Por qué estaba inclinada? Porque acá llegaba el agua del río, cosa que hoy ya no ocurre, porque cuando se construyó el puerto de La Plata, en 1884, 1885, modificó toda la geografía. Y acá donde estaba el río, ahora hay bosques, hay un monte muy denso, si ustedes me permiten la expresión. Fíjense qué curioso que es esto. Filmalo de allá, por favor, Ignacio. Estos ladrillos redondeados, así, ¿por qué? ¿Qué función cumplían? Acá, en las grandes inundaciones, llegaban las aguas del río, las olas, y ¡pum!, iban para atrás. O sea, esto hacía como que el rolido del agua funcionara.
esta es una pared lateral del norte. Ahora vamos a ver cómo esto se da en todas las paredes que daban al río de la Plata, donde ahora hay un bosque, antes llegaba al río, y cuando había una inundación la cosa era importante. Acá tenemos lo que yo les decía, los cañones podían disparar tipo abanico, se iba moviendo la pieza, pero era muy difícil pegarle al cañón. Fíjense el grosor que tenían acá las paredes. Estas son las paredes que daban al río, con los ladrillos para que role el agua, para que el agua dé la vuelta y vuelva a caer, no lo golpee al fuerte. Y observen que esto que tiene, y debe tener fácil más de 240, 250 años, sin mantenimiento, ahora están haciendo alguna que otra cosita, con cal, arena, conchillas, esto se ha mantenido incólume, sin mantenimiento prácticamente. Y ahora vamos a ver la última pared. Fíjense esto, la defensa del Rolido, digamos, cómo se extiende a todo el final, toda la extensión de la muralla principal, donde estaban 6 cañones. Y como estamos observando, fíjense que todos tenían el agujero para el cañón, la apertura, y era muy difícil pegarle al cañón. O sea, los cañones de cerca no se los podía destruir. Esto es el famoso fuerte de Barragán, que yo la verdad digo que en las cercanías de Buenos Aires esto es algo único y que los argentinos deberíamos conocer. Ensenada es un lugar muy bonito, muy amigable y se puede pasar un buen momento, y más si uno viene con chicos, yo les aseguro que les gustaría y mucho. Bueno, con eso damos por finalizada la charla de este día para mí tan especial, 18 de octubre. Les recuerdo que es mi cumpleaños, pero ha sido una linda forma de festejarlo, trabajando en algo histórico. Y yo quería que esto fuera como una frutillita del postre. En la próxima charla ya nos vamos a referir a las invasiones, a la primera invasión británica, la que acontece en la costa de Quilmes, el miércoles 25 de junio de 1806, donde la flota de 5 naves británicas al comando del comodoro Sir John Popham desembarca 1.600 hombres al mando del general Guillermo Carr Beresford. Yo sé que esta historia ya empieza a ser conocida por todos ustedes, pero me atrevería a decir que no sé si tan conocida, porque seguramente se van a llevar alguna que otra sorpresita. Muchas gracias por su atención.